Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Insight Talento Humano. Este es un espacio donde queremos ayudar a las empresas a que se transformen en organizaciones conscientes, en espacio con alma, en organizaciones más humanas y donde cada persona sienta que es un regalo único para esa organización. Mi nombre es Cristina Rodríguez, yo soy consultora de Insight Talento Humano y les doy la muy calurosa bienvenida. Y hoy tenemos un invitado maravilloso, les cuento que él fue director de recursos humanos, nada más y nada menos que de Starbucks. Él tuvo la oportunidad allí de liderar procesos de gestión humana en una organización que, como todos sabemos, es global y altamente dinámica. Y desde hace 12 años ya se desempeña como consultor independiente. Está especializado en liderazgo y en desarrollo humano. Además, tiene un enfoque muy interesante del eneagrama como herramienta de autoconocimiento. Así que démosle la bienvenida a Auriol Cabañas. Hola, Auriol. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? La verdad que muy emocionado por la invitación, por estar aquí, y como ya sabes que me encanta hablar de desarrollo humano, así que estoy feliz y nada, con muchas ganas de hablar. Nosotros estamos encantados también de que nos acompañes y vamos a compartir este espacio. Vamos a hablar de muchos temas porque tú eres una persona muy expandida y tocas diferentes temas, todos súper interesantes. De hecho, yo puse el título de este webinar, lo puse como cómo convertir gente tóxica en colaborativa. Pero en realidad vamos a tocar muchos otros temas. Así que si te parece, empezamos. Antes de que empecemos, yo quiero más que saber quién es Auriol, yo quiero saber qué le apasiona a Auriol, qué le conecta, qué le gusta y sobre todo, qué le ha marcado. Así que cuéntanos. Bien, a mí me pasó dos cosas. Yo siempre digo, hay dos momentos en mi vida que me marcaron y que seguramente definen por qué soy como soy y por qué hago lo que hago, ¿no? Mi vida siempre hubo un quiebre muy importante que fue la muerte de mi padre. Mi padre murió en 2010 por cáncer y eso, yo soy hijo único, mi madre nos abandonó a mi padre y a mí cuando tenía yo 6 años. Eso hizo que mi padre y yo tuviéramos una relación muy cercana y cuando él falleció, joven, por esa enfermedad, pues realmente, bueno, fue un golpe en mi vida y en mí que dejó huella realmente, ¿no? Recuerdo en ese momento yo trabajaba, ya estaba trabajando en Starbucks, que decías tú antes, y trabajando en Starbucks se me dio la oportunidad de dar una conferencia, de explicar un tema de recursos humanos, pero algo corporativo, nada, ¿no? Yo nunca había dado una conferencia a nivel ponencia, nunca lo había hecho porque había hecho cosas de liderazgo, desarrollo, pero siempre interno y siempre con el personal interno, ¿no? Pero esa vez era para otras empresas. Entonces era como un desafío, era algo, bueno, incómodo para mí porque no conocía y tuve la oportunidad de hablar en público, ¿no? No lo había hecho nunca hasta ese momento. Y fue algo que de repente parecía como muy incómodo, muy mal, que no me va a salir, que muchos nervios, el impostor por aquí, ¿no? Pero realmente fue algo que me apasionó, o sea, me encantó la energía, cómo se transmitió, no sé, hubo algo ahí mágico que no sabría cómo explicarte, que yo terminé esa charla y la recuerdo todavía muy presente hoy y dije, yo no sé, pero yo necesito hacer esto más, dedicarme a esto, no sé de qué manera, qué forma, ¿no? Pero era un poco como esa. Y eso me marcó mucho porque entendí en ese momento que quizá lo que estaba haciendo, que era más corporativo, no me estaba llenando, no me sentía vivo, no me sentía con la vitalidad, con la energía, con la motivación, que esa transmisión, ¿no? me había hecho. Así que empecé a darme cuenta que tenía que cambiar algo en mi vida, que algo no estaba, sí, había un vacío ahí que no lo estaba llenando. Estas cosas yo siempre digo que no pasan de un día para otro, que no son inmediatas, ¿no? Y no fue inmediato. Eso fue algo que se despertó. Yo seguí trabajando en la compañía, pero ya con esa incomodidad de saber que había algo que romper. Y fue al cabo de un tiempo,
tú sabes que yo después de ahí, por temas también personales y demás, yo me voy a vivir a Argentina, y cuando vivía en Argentina empecé a trabajar en una escuela de negocios. Y trabajando en una escuela de negocios viajaba mucho, iba a dar clases aquí y allá, ¿no? En Colombia, sí, mucho también, empecé como... Y viajando un día, no recuerdo el viaje que era, porque hacía muchos en esa época, pero un día en esas típicas revistas de aerolíneas, ¿no? Agarré la revista y empecé a leer la revista, ¿no? Típica para pasar el tiempo. Y había un artículo de recursos humanos. Así que como es mi mundo, es lo que me gusta, pues me puse a leerlo más en... Y el artículo hablaba, te lo hago muy rápido, hablaba de que habían hecho un estudio en varias empresas de Estados Unidos en las cuales habían hecho una encuesta donde decían a las personas si sus jefes eran más colaborativos o más tóxicos, ¿no? Hablando un poco de lo que decíamos hoy, ¿no? Y les habían hecho una encuesta y entonces, dependiendo de la respuesta media de los empleados, pintaban esa empresa en roja, si era más tóxica, más, ¿no?, de control, más autoritaria, o si era más colaborativa, más humana, más cercana, la pintaban de color verde. Así que pusieron el mapa de Estados Unidos con muchas encuestas que hicieron, con mucho rojo de esas empresas y algunas verdes, ¿verdad? Paralelamente a ese estudio, hice otro estudio en los que hablaban de motivos de o causas de muerte en esa misma zona y en esa misma época. En las zonas en las que la causa había sido el cáncer o derivado de cáncer, lo ponían de rojo, ¿vale? También lo pintaban de rojo. Y en las zonas en las que los motivos eran otros, había muerte, pero eran otros, lo pintaban de verde. La gran cosa y el clic que ahora vas a entender que me hizo a mí la cabeza y que dije, esto no puede ser porque todo, ¿no?, todo está conectado, fue que cuando pusieron los dos mapas, uno encima del otro, se dieron cuenta que coincidían perfectamente. El tóxico con el cáncer y el verde con el colaborativo. Impresionante. Y eso a mí, en ese avión, a tantos metros de altura, sí, me llegó como una revelación de decir, esto que me gusta tanto hacer, que es transmitir, que es comunicar, que es tal, ahora entiendo el para qué tengo que hacerlo. Y el para qué tengo que hacerlo es que, y encima, te contaba por eso lo de mi padre, ¿no? Con la relación, o la mala relación que he tenido siempre con el tema del cáncer y que demás, ese estudio a mí me rompió la cabeza y me dio como una dirección muy clara de hagas lo que hagas, tienes que transformar rojos en verdes. Y ese es mi misión desde ese año, desde ese momento. Y luego estoy en 1000 proyectos, en 1000 cosas, como decías tú, ¿no? Abarco distintos temas con el enneagrama, con liderazgo, con colaboración, con comunicación. Da igual, porque al final, si logro transformar un rojo en verde. Claro, porque tú ya lo viste claro, ¿no? Necesito ayudar a los seres humanos desde donde yo pueda. Pero ¿cómo empezamos? Entonces, o sea, sé el qué, pero ¿cómo descubriste el cómo? Y el cómo es andando, es caminando, es una vez entiendo por qué hago las cosas, es lo que te digo, luego ya no me cierro a que tenga que ser un proyecto u otro. Al final sí, siempre me pregunto es, ¿esto que voy a hacer me va a acercar a ese propósito que tengo? Sí, en mayor, en menor medida. Si es un sí, me voy para allá, abro esa puerta, investigo, veo la manera y de repente ahí colaboro y hago. Pero te prometo algo. Hay algo que también me ha pasado mucho que es, yo soy coach ejecutivo desde 2003. Esa formación de coach que tengo y demás siempre me ha llevado mucho a tener las metas, ¿no? Y submetas y metas claras y ser experto en tema de consecución de metas y marcarme planes para, ¿no? Siempre fue así, ¿eh? Toda mi vida fue muy dirigida a ese lugar. Cuando estaba en Starbucks, ¿no? Siempre era como muy, muy así. Y de hecho eso me dio mucho éxito en depende de qué momento de mi vida. Llegó un momento en el que ya no me cuadró, en el que esa manera de ser y de funcionar ya no estaba acorde a mi propósito y a mi... Entonces cambié la manera. ¿Qué significa cambié? Me di cuenta de dos cosas. Primero y principal, que mi felicidad dependía de la consecución de esa meta. Y eso era algo que era muy tóxico. ¿Por qué? Porque no me permitía ser feliz hasta que no consiguiera una meta. ¿Sabes qué me pasaba cuando cumplía una meta? Que iba por otra. ¿Qué significa? Que mi felicidad siempre la estaba posponiendo, ¿sí? Claro. Y que nunca la estaba viviendo en presente, siempre estaba en futuro. No, estoy trabajando a full, Chris, pero cuando termine esto vas a ver lo feliz que soy. Mentira. Claro. Pero cuando cumplía, terminaba, conseguía el puesto que hacía, seguía, ¿no?, con eso. Entonces me di cuenta que era eso, por un lado. Y por otro lado, y eso sí me rompió más la cabeza, me di cuenta que absolutamente el 100% de metas que tú te pongas hoy van a ser de tu zona conocida. Es imposible que te pongas una meta de algo que no exista en tu cabeza. Por ejemplo,
El Uriol que trabajaba en Starbucks y vivía en Barcelona, ¿tú crees que tenía una meta de irse a Medellín a dar clase de coaching? Si no Para existía nada. para mí. Claro, para mí era una realidad paralela. No existía Medellín, Panamá, México. No era una realidad. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr algo? ¿No? Si yo me estoy tan puesto en mis metas, lo único que consigo es seguir estando en mi zona de confort, en mi zona conocida. Claro. Cuando yo suelto y dejo de tener metas y me activo en proyectos, pues abro una puerta y me meto ahí a ver dónde me llega y de repente me llamas tú, oh, que te he visto en el LinkedIn, hablemos, no sé qué, y de repente estamos haciendo esta YouTube. ¿Por qué es eso? Porque no tengo ninguna meta clara. Lo que hago es, si algo a nivel intuitivo, a nivel energético me llama y veo que hay una, ¿no?, una congruencia, pues vamos. Y cuando vamos, no tengo ni idea de las puertas que se van a abrir, pero sé que se van a abrir. Me encanta porque tu enfoque es muy orgánico, o sea, y de fluir. Dejemos que fluya porque hay algo que ocurre mucho en nuestros espacios y en realidad en los espacios organizacionales pasa todo el tiempo y es esa necesidad de control de absolutamente todo, ¿verdad? Y a veces eso lo que hace es bloquear el que las cosas sucedan de forma orgánica, de forma natural, como en la naturaleza misma. Para mí la naturaleza es el mejor ejemplo de que las cosas ocurren y de que hay una sabiduría superior que es Exacto. quien conduce toda esa inteligencia que nosotros podemos observar. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención hablando, ahora que estabas hablando de los dolores que traemos de la infancia, y eso cómo impacta ahora cuando ya somos adultos. Y es que cuanto más analizo, más me doy cuenta que lo que llamamos toxicidad en realidad es una mochila que lleva cargando esa persona de toda su vida y que está tan cansado que de forma inconsciente la impacta al exterior y la impacta contra las otras personas. Pero nadie quiere ser infeliz, o sea, ¿quién en su sano juicio quiere ser infeliz? Yo creo que absolutamente nadie. Entonces, cuando uno no se trabaja uno mismo sobre esas situaciones, mira a ti lo que te pasó, todos traemos esa mochila, y yo digo que es como sostener una botella de agua durante todos estos años que hemos vivido, cuando el brazo ya completamente se inmoviliza del cansancio y el dolor de cargar eso. Esos son las emociones cuando no se trabajan, o las emociones no sanadas, o los traumas no sanados. Y eso hace que eso lo impactemos contra las otras personas. ¿Cómo podemos acompañar a estas personas que traen esa mochila y que vemos que van teniendo como esos comportamientos y esas actitudes y que a la vez empieza a impactar en el cuerpo? Y por eso está demostradísimo que el 98% de las enfermedades son de índole psicoemocional. Claro. Entonces, ¿cómo transitar eso para empezar a vaciar esa maleta y empezar a ir más livianos por la vida? Uno de mis grandes aprendizajes ha sido dejar de pensar en dual, dejar de pensar en bueno o malo. Siempre, y hablando del rojo y el verde, y hablando del tóxico, siempre en mi cabeza ni siquiera lo reflexionó, ni siquiera lo pensó, directamente lo entendió como el rojo es el malo y el verde es el bueno. Entonces, al entender y al traccionar desde ese lugar, me veía incapaz de ayudar a alguien que para mí era el malo, porque lo veía distante a mí, porque lo veía, ¿no? Y siempre que lo pensé así, me costaba mucho acercarme a comprender por qué actuaban como actuaban. ¿Cuándo empecé a hacerlo? ¿Cuándo logré tener éxito dentro de mi transformación, de mi trabajo? Por eso el Enneagrama me ha acompañado mucho, porque ha sido mi guía para poder comprender esas personalidades que de repente te dicen que son las malas, porque así lo aprendiste, porque así te lo explicaron, papá, mamá, ¿no? La gente te dijo, el profesor, la profesora, te dijo que eso es malo, tú lo compraste, no solo te lo creíste y actuaste en consecuencia. Bueno, yo empecé a desaprender todo eso. Empecé a decir, como dices tú, ¿no? Tiene carácter, tiene frustración, pero eso no lo hace malo. Eso es lo que le hace humano. Y como humano, quizá necesita ayuda. Y lo que quizá necesita es un espejo para darse cuenta que esa frustración y que eso quizá no la está canalizando bien y está haciendo más daño del que... Pero es lo que decías tú, nadie quiere ser el malo de la película. Entonces, cuando tú empiezas a entender que no hay malos ni hay buenos,
sino que solamente hay gente transitando con sus traumas, con sus dolores, con sus heridas, y hay gente que la tiene más visible y gente que la tiene menos, y tú tienes una herramienta como el eneagrama o tienes una capacidad para poder ayudar a las personas a que se miren y a que vean esa herida y de repente dejar de patalear y dejar de echar la culpa fuera y empezar a hacerse cargo de todo eso. Esas personas se están transformando en verdes, pero no porque ahora sean más buenas, sino porque ahora se detuvieron y entendieron y empezaron a sanarse. Y al final es por ahí. Por eso digo que una persona que está así no está ni mal ni bien, ni es buena ni es mala, ¿no? Sino que tiene un trabajo a desarrollar. Y ese es ahí donde yo disfruto, me apasiona trabajar en esa transformación de la persona. Y tocaste un tema que a mí me fascina y es el eneagrama. O sea, yo tengo que confesar que a mí personalmente el eneagrama fue como si me quitaran esa venda y yo pudiese ver todo con claridad. Y una de las cosas que más me impactó es que no solamente me ayudó a conocerme a mí misma, sino que me ayudó a aceptar al otro en su diferencia y de que el otro ve la vida muy diferente a como yo la veo, porque desde nuestro ego tratamos de que el otro siempre vea la vida como de yo creo que debería de ser. Y el eneagrama me ayudó a comprender cómo funciona una persona, desde qué centro de su cerebro funciona y por eso por qué esa persona ve la vida como la ve. O sea, para mí fue una herramienta brutal, impresionante, fue una transformación genuina, total y profunda con esta herramienta. Y yo quisiera preguntarte, ahora que hemos entrado en esta preciosísima herramienta que yo la adoro, la amo, sí. Luego, al final, vamos a poner tus datos para todas las personas que quieran ir ahondando más en el tema del eneagrama. De verdad, se los recomiendo porque para mí fue impresionante, profundo, profundo, profundo. ¿Cómo podemos nosotros? Tú tienes algo que me llamó mucho la atención y es que tú utilizas una palabra que me encanta, que es enealíderes. Háblanos un poquito de qué es un enealíder. ¿Cómo funciona? ¿Cómo fusionaste el liderazgo con el eneagrama? Eso quisiera saber. También, ¿no? Un poco desde ese lugar de que nos enseñaron que el líder es el que más sabe, el líder, ¿no? Como que tiene las 7 habilidades del líder, como que nos dijeron que había un patrón que teníamos que seguir para lograr. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo me encontraba en sesiones de coaching, en sesiones de formación de ejecutivos, de líderes en empresas, es que había mucha gente que estaba intentando armar un personaje que se adhiera a ese patrón, pero les costaba mucho y quedaban muy por atrás. ¿Por qué? Porque no eran así, ¿no? Entonces, el enealíder es, antes de ponerte a ser líder o a trabajar en liderazgo o a tal, mírate, entiende quién eres, cuál es tu eneatipo principal, cuál es tu herida principal, dónde estás, cómo reaccionas, si lo que decías, ¿no? Tu centro de inteligencia, cuál es el más desarrollado. Y cuando tengas claro todo eso, vas a saber de qué manera natural vas a poder liderar tú. Porque yo siento que igual que hay 9 tipos de personalidad, hay muchos tipos de liderazgo, no hay solo uno en el que sea el aprobado y el válido, sino que al final de lo que se trata es de que te conozcas y que lideres como eres, para ser coherente. La gente sigue a las personas auténticas, a las personas genuinas, a las personas auténticas, a las personas que saben quién son y que actúan en consecuencia. Entonces, para ser un gran líder, el primer paso y el segundo es para adentro, para adentro. No quieras cambiar a nadie si tú no entraste a cambiar tú. No quieras aceptar a nadie si tú no te aceptaste a ti, porque al final lo que decías tú, es muy fácil corregir al otro, es muy fácil controlar al otro, es muy fácil pensar que el otro está equivocado, cuando en realidad el otro solamente es un espejo de ti. Entonces lo que tienes que hacer es ver todo eso que el otro te está mostrando para empezar a hacerte cargo de eso, y si no lo quieres ver en el otro, el cambio está en ti y el eneagrama es la guía que te ayuda a darte cuenta. Tú fíjate que yo el eneagrama lo descubro cuando fallece mi padre, o sea, en el peor momento de mi vida, en el que toqué fondo, literal, ¿sí? Estaba en las cenizas, o sea, y ahí no había brasa y ahí no había nada que encendiera eso. Desespero total. Estaba en un momento de mi vida en el que no sabía hacia dónde tirar, quién era y qué hice. Como buen eneatipo 7 que soy, me fui al otro lado del mundo, me fui a Argentina, ¿vale? A empezar de cero, a hacer... ¿Pero por qué? Porque como eneatipo 7 y luego el eneagrama me lo enseñó, no antes, me dijo, claro, el eneatipo 7 que no controla el dolor, lo único que hace es huir
¿no? Para buscar experiencias que borren y que tapen. Entonces, mi experiencia era irme al otro lado del mundo para resurgir de mis cenizas, cuando en realidad no es por ahí. En realidad lo que tengo que es detenerme y darme cuenta que hay un dolor, abrazar el dolor y traspasarlo y pasarlo, porque detrás de esa sombra, de esa oscuridad tan grande, existe la luz. Y claro, si no miras tu sombra, nunca vas a encontrar tu luz, ¿no? Y desde ahí es donde... Entonces, lo que decías tú de lo maravilloso y lo que hace el eneagrama, lo hizo en mí. Entonces, yo siempre lo explico, es que no puedo. Esta herramienta tan maravillosa no puedo no ofrecérsela a los demás, porque te ayuda tanto, te da tanta claridad, que al final es fundamental, ¿no? Y sobre todo para los Es líderes. brutal. ¿Y por qué nos costará tanto mirar hacia adentro? ¿Tú por qué crees Miedo. que al humano le cuesta tanto mirar hacia adentro? Fíjate Yo que tengo la personalidad no me quiero poner teórico, pero sí es verdad que la personalidad se configura a través de una herida. O sea, yo tengo una herida. Una herida es algo tan profundo, tan doloroso, que no es tan fácil de mirar, de ver. ¿Por qué? Porque cuando la miro, la veo, me duele, me sigue doliendo. Hablamos de heridas infantiles, del rechazo de mamá, de la exigencia de papá. Hablamos de ese tipo de cosas que para un ser humano es la destrucción. la herida de la infancia. Que esa es la básica, que esa es esa herida es la que genera nuestra personalidad solamente es un mecanismo de defensa para salir de esa herida. ¿Sí? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, ¿de qué te das cuenta? De que no eres un número. Mucha gente dice, no, es que el eneagrama te etiqueta. No. El eneagrama no te etiqueta. El eneagrama te desetiqueta. O sea, tú estás siendo un personaje para escapar de esa herida, en el caso mío que yo contaba, ¿no? Yo tengo una herida profunda de abandono de mamá, y ese abandono de mamá, yo como lo traduzco en una personalidad entusiasta, que siempre está por ahí, experiencias, pero en realidad es un muy inmaduro, muy poco responsable de su dolor y muy fuera de su eje. El eneagrama te dice, detente, tu herida está aquí, abrázala, y te da no solamente te dice quién eres, sino te dice cómo transitar esa herida. Y por eso el eneagrama te junta puntos con puntos y te dice 7, vete para el 5, porque el 5 es la profundidad de que debajo de tu herida hay una cosa hermosa y muy bonita que es tu luz y que es realmente donde tú perteneces, que es tu esencia, antes de que esa herida te destruyera y montaras un personaje, ¿no? Exacto, es que es como si es como si fuese, a veces cuando no hemos trabajado esos traumas y esas heridas de la infancia, uno camina por la vida y uno se siente en un camino a ciegas, o sea, como todo oscuro, y entonces uno va dando tumbos a ver de dónde se agarra o a ver cómo lo logra. Cuando yo conocí el eneagrama esa herramienta fue como una linterna, y esa linterna me alumbró el camino. Y no quería decir que el camino iba a ser fácil, porque aquí vengo a otro tema que es, a mí me gusta mucho indagar en la psiconeurobiología del comportamiento humano. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro no le gusta la incomodidad, la odia la incomodidad. Entonces, cada vez que algo se siente mal, como es mirar hacia adentro, como es estar incómodo, el cerebro te dice, no, salgamos de ahí, vámonos rápido, porque su misión es mantenernos a salvo. Pero ¿qué pasa? Que es ahí afuera, en la incomodidad, en el dolor profundo, cuando tocamos fondo, cuando realmente logramos transformarnos. Y como decías tú, es que detrás de eso está la luz. No hay atajos, no hay saltar por encima, no, hay que atravesarlo. Pero les aseguramos que una vez que tienes la valentía, porque hay que tener valentía de atravesar eso, al otro lado hay una luz impresionante, ¿verdad? Total. Entonces, súper bonito lo que nos cuentas. Y también el hecho de que tú animas a los líderes a que empiecen por ahí. También porque es que el primer paso del liderazgo es el autoliderazgo. Yo no puedo ayudar afuera si yo no lo tengo dentro, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo me veo imperfecto, cuando yo veo que tengo una herida, es cuando empiezo a compadecer. La palabra compasión también se ha tratado muy mal, ¿no? Porque compasión es como que me da pena. Y en realidad no es así. Compasión para mí tiene que ver mucho con la empatía de entender al otro desde el dolor del otro, ¿no? Y entender que lo que hace no lo hace por ti. Tenemos una tendencia muy egoica, ¿no? Porque el ego, como tú sabes, está siempre ahí. Claro, lo que quiere es salvarte. Y salvarte como es, no deja de pensar, deja de darle vueltas. Identifícate con un número, por ejemplo, en el eneagrama, eres 3, ya está, eres 9, ya está, no pienses más.
porque esa es su manera de escapar, ¿no? Un poco, cuando en realidad no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que el ego también lo hace con los demás. Entonces, el juicio, el estar todo el rato etiquetando a la gente, eso es brutal. O sea, es un nivel de... entonces, como es tan automático, directamente, que estamos ahí 4 personas y ya enseguida tu cerebro identificó patrones, que no sé dónde lo sacó, y etiquetó, este es tal, este es cual, este, mira qué arrogante este, porque tal. Y yo digo, wow, qué rapidez, ¿no? De cuando en realidad no hemos tenido ni siquiera el tiempo para... Entonces, un líder, si no le dedica tiempo a conocer a su gente, entenderla, cómo funcionan, cómo no funcionan, ¿no? ¿Cómo puedes sacar lo mejor de ti si no sé cómo funcionas? Claro. Porque mi función como líder es sacar lo mejor de ti. Y cuidado, no es compararte con los demás. No es que llegues, no, porque estamos muy resultadistas. No, si esa persona llega al resultado ya es buena. Es que el Claro. resultado para cada uno es distinto. Lo que pasa es que nos formamos en una escuela muy primaria en el sentido de que todos tenemos que ser un 10. Y era ¿no? Y si sacas un 5 estás fuera o estás tal. Y era como que nos comparaban a todos con todo, cuando en realidad somos seres, sí, muy especiales y muy distintos. Y hay alguno que con los números pues, tiene ahí un nivel de conocimiento que el 10 es poco para esa persona y para otro un 10 es muchísimo porque su manera de pensar y tal va por otro lado. Entonces, ¿el 10 es mucho o es poco? Depende. Depende de cada uno, depende de lo que... Entonces, cuando entendemos que somos personas magníficas y maravillosas, pero cada una desde su lugar, y que el líder lo que tiene que hacer es hacernos brillar a cada uno desde su lugar y no comparar nunca, empezamos a entender a las personas desde un lugar mucho más profundo, más integral. Y eso es lo que tiene que hacer un líder, ¿no? Yo siempre lo digo como especies animales. Tú tienes monos, tienes elefantes, tienes jirafas, tienes de todo. ¿Verdad que sería muy absurdo pedir que todos hagan lo mismo? Y que el que sea más rápido de subir el árbol es el que gana. Si tienes un mono y un elefante, ¿no te das cuenta? Total, total, total. Pues Y esto que mira, es obvio, no lo hacen, no lo hacen. Siguen comparando. tal cual. Y es lo que tú dices, o sea, yo no puedo dar de lo que no tenga dentro. El presidente del grupo GISA, expresidente, el señor Vargas, él tenía una frase, él dijo una frase que a mí me impactó muchísimo, pero él lo hacía porque él era así. Y él dijo, mi misión como líder es hacerte ver que eres mejor de lo que tú crees ser. Entonces, él lograba ver, no, si tú tienes una herida, eso no te va a permitir ver tu luz. Entonces, si yo como líder te puedo acompañar para hacerte ver esa luz, ahí voy a estar. Y eso me pareció divino, súper, súper bonito. Pero también hay un paso que mencionaste hace un ratito, con una palabra muy clave. Y quiero que hablemos un poquito de esto. Y es desaprender. Uriel, ¿qué tenemos que desaprender? Bueno, tú sabes que yo tengo 2 libros que a Sí, mí, una cosa, yo escribir libros en realidad es una terapia. O sea, para mí es, ¿no? sí, Yo, aparte de que me gusta, y no siempre, pero yo hago por etapas de mi vida así, he ido al psicólogo varias veces y me gusta mucho porque me ayuda mucho a pensar mejor y demás. Pero más allá de eso, el escribir siempre ha sido una terapia para mí y siempre he escrito. O sea, yo desde que recuerdo, siempre en mi blog de notas y a mano, no en ordenador, sino más a mano, ¿no? Como que, bueno, era como un algo que necesito porque yo, claro, soy muy mental, tengo 1000 ideas, estoy muy loco, entonces necesito como aterrizar todo eso en algún lugar, porque si no es como que muy caótico. Entonces, para mí escribir ha sido como tal. Y mi esposa, que hace muchos años que está conmigo, siempre, desde hace muchos años, tienes que publicar, tienes que publicar. Es que esto yo lo leo y es que la gente lo tiene que leer porque le va a ayudar. Y yo era como, me daba, ¿cómo yo voy a publicar mis basuras, mis historias, mis neuras, ¿no? Era como que, no, me daba como cosa de que la gente incluso, ¿no? Ese impostor o esa timidez, ¿no? Que uno tiene a veces. total. Y mi mujer me convenció, sobre todo diciéndome esto, dice, yo lo leo, porque él leía, de repente me agarra los blogs y le lee, ¿no? Y dice, a mí me ayudas. O sea, porque seguramente tengo otra historia, otra tal, pero con lo que te pasa, me das ejemplo y me ayuda. Yo creo que a la gente le ayudaría mucho, mucho lo que ayudas. Entonces, el primer libro que yo hice se llamaba Desaprender, ese es el título del libro, y le puse Desaprender, ¿por qué? Porque con esa intención de que nos han contado muchas cosas, nos las hemos creído y hemos funcionado, ¿no? Con ese automatismo. Y para mí lo que tenemos que hacer es, en vez de seguir aprendiendo más cosas de otros, empezar a desaprender aquello que nos dijeron, porque igual no era tan real o igual era la realidad de otra persona. Y al final preguntarnos, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que me hace sentido a mí?
¿no? Y ahí hablo de varios, las metas, el éxito, ¿no? Como te explicaba antes. Pues varios temas que yo en la vida he ido desaprendiendo y me he dado cuenta que le he dado vuelta a la situación por esto, ¿no? Porque al final esto es algo que no me hace. El líder tiene que saber todo. Pues a mí no me hace ningún sentido eso. Pero ¿y cómo desaprendes? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Por dónde empiezo yo a desaprender? Paso uno, a veces. Mira, es muy fácil, ¿eh? Paso uno, cuestionar todo. O sea, no te creas nada. Pero no desde la desconfianza, sino desde el buscar un poco más allá de las palabras, de lo que te dicen. Entonces, el hecho de cuestionar, el hecho de preguntarte y preguntar, para mí es el hecho de la curiosidad. O sea, y el Principito, en el super mega libro del Principito, que es un libro que parece para niños, pero en realidad es para sabios, ese libro nos lo dice muy claro. La curiosidad es la nueva inteligencia. El curioso es el inteligente, ¿por qué? Porque no se sabe todo, sino que quiere saber desde esa pregunta. Entonces, pregúntate todo 1000 veces, ¿sí? Cuestiona. Y nunca resuelvas. Nunca quieras llegar a la solución. Nunca creas que ya lo lograste, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida no va de encontrar soluciones. La vida va de seguir preguntándote cosas, ¿sí? Porque a más te preguntas, más te vas a ir metiendo en mundos maravillosos que no tienes ni idea. Porque la vida va de soltar y no va de agarrar, ¿sí? La vida va no de tener certezas, sino de aprender a vivir en la incertidumbre. Entonces, va por ahí. Entonces, cuando empiezas a surfear en las olas, y las olas son las que son, y empiezas a surfear, es cuando te das cuenta que esta galaxia está muy bien hecha y que está todo conectado y que lo que tenga que pasar, pasará en el momento que tenga que pasar. Y que lo único que tienes que hacer es estar preparado y estar feliz y vivir eso que te está pasando de la mejor manera y empezar a valorarlo desde otro lugar. Siendo protagonista de tu vida, ¿no? Y siento que va por ahí. Y cuando vives así, mira, hay una cosa que yo siempre digo. Yo vivo como si ya lo hubiera conseguido. Yo ya lo logré, ya hice la cima, ya logré todo aquello que me había propuesto. Ya subiste el Tíbet. Y esto es el bonus track. Esto es un regalo que la vida me da. Tu llamada, esta entrevista contigo, ayer que estábamos en la conferencia, son regalos que la vida me está dando. Entonces, ¿cómo los vivo? Con agradecimiento. Qué bonito. ¿Por qué? Qué cantidad de cosas. He podido visitar Medellín 1000 veces, he podido ir a Bogotá, he vivido en Panamá, he vivido en Argentina, he vivido en Japón, conozco el mundo, conozco un montón de gente maravillosa. Son regalos. ¿Cómo puedo osar a decir me falta? No, todavía tengo que... Y cuando cambias esa manera de vivir y vives desde el agradecimiento, la vida sigue regalándote cosas. Y date cuenta que ya no esperas nada, ¿sabes? Perdón. Y date cuenta que ahora en la física cuántica, por ejemplo, a mí me fascina la física cuántica, se ha estudiado mucho el tema de la resonancia. La resonancia es que cuando tú estás en un nivel de vibración, solo puedes encontrarte cosas que estén en ese mismo nivel de vibración. Y tú acabas de mencionar algo que es súper poderoso y que siempre nos va a ayudar a mantenernos en una vibración muy alta. Obviamente los seres humanos no somos lineales, somos seres en movimiento, pero el agradecimiento siempre te va a sacar de la queja. Y el ego nos lleva mucho a la queja y nos lleva mucho a no valorar las cosas que tenemos, las cosas sencillas, que son los más poderosos que tenemos. Y estar en ese, mira tú, por ejemplo, cómo nos inspiras desde esa emoción del agradecimiento, de sentirnos bendecidos. Sergi Torres decía que él dice que tenemos que sentirnos felices por el mero hecho de existir. Y eso me parece precioso. Y así es. Y Joe Dispenza dice que donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, ahora yo creo que yo le digo a las personas, o sea, lo más poderoso y lo más importante que tenemos es la atención y la vibración, porque son las fuerzas creadoras más grandes que tenemos, así que súper bueno. Es increíble que cuando vibras, depende qué vibraciones, empiezas a encontrarte gente que vibra igual que tú. Sí. Que siente igual que tú, que está en ese lugar. ¿Y por qué no apareció antes esa persona? Pues porque no vibrabas. Seguramente apareció, pero como no estaba en tu onda, pues pasó de largo, ni siquiera la viste. Pasó por otro lado. Claro. Así funciona. Y Uriol,
¿Tienes alguna historia así que te haya impactado de transformación, que tú recuerdes mucho, que lleves como en tu memoria, que quieras compartirnos? Mira, yo tengo la gran suerte de tener una compañera de viaje, que es mi mujer, que adoro, que amo, que estoy enamoradísimo desde el primer día. Tan Y sobre lindo. todo, sí, sobre todo porque y aparte tenemos 4 hijos, tenemos el proyecto más importante y más maravilloso del mundo, que es ser padres, ¿no? Para mí, que siempre es subjetivo. Pero ella me ha enseñado tanto y, y no hace mucho, ahora hace 18 años que estamos casados, y no hace mucho ella me decía que ella ha sido una persona que ha sufrido mucho. Ella es argentina, nació en una villa miseria. Ella no tenía nada, nada, ¿sí? Ella le daba vergüenza que yo fuera a Argentina para ver su realidad, ¿verdad? Pues claro, aquí en Europa tenemos otra realidad, ¿no? Claro, Eh, sí. yo el día que fui, yo quería conocer a sus padres y tal igual. Yo el día que fui me enamoré más de ella, porque vi de dónde venía, ¿no? Ella es la persona más humilde del planeta y es la persona que me ha despertado a mí esa humildad y esa gratitud, ¿no? De darme cuenta de que somos seres humanos. Y te lo digo como transformación, porque es una persona que tú la ves hoy en día, y es una argentina que hace 20 años que vive en España y que es independiente y que es una persona segura de sí misma y una persona que ha logrado un montón de cosas. Y cuando tú ves de dónde viene y todo lo que hizo, los sacrificios que hizo para llegar donde llegó, es alucinante. Es un aprendizaje constante vivir con una persona así, ¿sabes? Y que es tan gran ejemplo de sus hijos. Y ella te digo que me decía que mucho de lo que ha logrado ha sido porque yo, dentro de lo poco o mucho que he hecho, ha sido que siempre he confiado en ella, ¿sí? Y siento que eso pasa. Cuando tú, y es lo que decías antes, ¿no? Tú tienes una manera de mirar a las personas y cuando ves un poco más allá y no ves solo lo que son, sino lo que pueden llegar a ser, efecto Pigmalión, ¿no? Eh, Ujú. las conviertes en eso. ¿Sí? Y ella siempre dice que yo siempre la miré con unos ojos, que ella no era así, pero que se convirtió en lo que yo la miraba. No sé si me explico, ¿sabes? Sí, claro, total. Hasta que ella se lo empezó a creer. O sea, tú lo creíste y Porque ella ella se lo creció con esas cree. limitaciones, con unas limitaciones físicas, económicas, reales, de un sistema. Tú has estado allá, tú conoces lo que es Sí, Latinoamérica sí, sí. y por aquí en Europa decimos Villa Miseria y mucha gente no sabe lo que estamos hablando. Mucha gente o hablamos de pobreza y no sabe lo que estamos hablando Sí. porque la pobreza extrema, y mi mujer nació en pobreza extrema, en un barrio en el que la mayoría de gente no salió de ese barrio. No había la posibilidad de salir de ese barrio, ni siquiera. Duro. Y Sí. ella, con 50 euros, se estuvo trabajando en una gasolinera, ahorrando para salir de ahí como pudo, salió sola, se vino a Barcelona, y yo me la encontré trabajando, ¿no? En un lugar, y yo cuando la vi, la miré, una persona, tiene una luz, Admirable, claro, admirable, y admirable. cuando conoces su historia y que viene de ahí y tal, ¿qué me voy a quejar yo? Claro, claro, ¿No? claro, claro, claro. Y Y si te esas cuentan, historias son inspiradoras porque te hacen ver es que si ella pudo, nosotros podemos, o sea, podemos. y a Entonces, veces con tonterías, con cosas, nos preocupamos, nos vamos a la cama que no podemos vivir, con cosas tan, me explico, tan que no tienen importancia, cuando la vida es otra cosa, ¿no? Y ella sí, para mí ha sido una lección de vida, o sea, 100%. wow, Yo soy, admirable. yo soy lo que soy gracias a lo que he vivido con ella y el ejemplo que haya sido para mí, ¿no? Y eso hace De que verdad. yo también quisiera despertar o yo también quiero. Y hoy vivimos en un pueblito de 4.000 habitantes en la playa. ¿Y por qué? Porque son decisiones conscientes que uno hace. ¿Por qué? Porque uno valora la vida desde un lugar distinto, ¿no? Y Y ayer ella no estábamos quiere. rodeados de gerentes de recursos humanos que querían éxito, que querían resultados, que hablaban de eso. Y yo los miraba y decía, si la vida no va por ahí, ¿no? Claro, es que era lo que decíamos. Tú pregúntale a un director europeo qué es el éxito para él y pregúntale a un niño de Latinoamérica del campo que no tiene ni con qué vestirse qué es el éxito o a una persona del campo qué es el éxito para él y probablemente te diga mi éxito es que mi cosecha florezca o mi éxito es estar con la familia. Cuando a mí la gente me pregunta qué es para ti el éxito, para mí el éxito es poder tener la fortuna de tener una familia. Eso es Total, el éxito para mí. total. Uh -huh. Entonces, claro, es ese enfoque. Por eso
ese poder que tenemos de dirigir nuestra atención hacia donde nosotros lo decidamos es lo que realmente o nos catapulta o nos termina de hundir. Por eso la vibración tenemos que cuidarla muchísimo, muchísimo, que para mí es la fuerza creadora más potente que hay. Uriol, una película que te haya impactado y por qué. Uy, películas. Me gustó mucho La vida es bella. ¿Te acuerdas? La del italiano. Sí, 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 sí. Ese padre maravilloso que en el peor momento, ¿no? En un campo de concentración, se inventa un juego para el hijo, porque un poco es una manera también de las cartas que te da la vida son las que son. Sí. Y en ese caso, en esa película, te enseña que las cartas eran no malas, no, malísimas. Pero el tipo hizo un juego y le dio la vuelta a todo eso, ¿no? Que me pareció maravilloso. Y esa película me parece una película maravillosa por ese sentir. Y sobre todo también por la figura del padre, ¿no? Que hoy es una figura. Yo tengo 4 hijos, de 16, 12, 8 y 5, y para mí son el centro, ¿no? De mucho de lo que hago y por qué lo hago. Y sí, esa Claro, película. el poder de, independientemente de las circunstancias, tú puedes transformarlas desde adentro, desde Sí, cómo claro, lo porque mucha gente me dice, bueno, claro, pues tú, para ti es fácil porque naciste en Europa, ¿no? Cuando estás en Latinoamérica o tal. Como diciendo, ¿no? Cuando hablo desde ese lugar de valorar, de agradecer, mucha gente dice, bueno, pues tú nunca te faltó nada. Y no va por ahí, ¿no? Sino al final es, tengas lo que tengas o no tengas lo que no tengas, al final es un tema de actitud, de cómo vas a transformar eso, ¿no? Y siento que eso sí tiene que ver mucho contigo. Por eso es tan importante el autoconocimiento, entender quién eres, qué te hace feliz, porque desde ahí es. Ahora, si estás buscando impresionar a los demás, si estás buscando otro tipo de cosas, claro, eso te va a esclavizar y de hecho yo tengo amigos que estudiaron conmigo y que tienen trabajos que tú dirás, qué buenos trabajos, pero en realidad son esclavos de esos trabajos para poder mantener la vida que les pone en un lugar frente a los demás. Pero es que ni siquiera ya sé si esa vida les hace felices a ellos. Entonces es todo tan incongruente, es todo tan. Y otra vez, no quiero juzgar, porque cada uno sabe lo que le hace feliz y seguramente a cada uno le hace feliz cosas distintas. Yo no me dirás que a mí lo que más feliz me hace es viajar. 10 puntos. O a mí tener una casa, o a mí, bueno, lo que sea. El punto es que sea lo que a ti te hace feliz. No a lo que tus padres decían que te hacía feliz o a lo que la sociedad diga, ¿no? Que sea a ti. Y si es a ti y lo puedes, y lo piensas y le das una vuelta y lo respondes y sí, adelante con lo que te haga feliz. total. Total, y Luis Hay, por ejemplo, ella decía, porque ella ya falleció, ella decía que el universo no responde a lo que tú quieras, responde a lo que tú seas. Entonces, Claro, si yo exacto. estoy siendo feliz o yo estoy siendo infeliz, y yo voy pidiendo cosas que me lleven a estar feliz, pero interiormente no siento ese agradecimiento, el universo va a responder es a eso que yo esté siendo. Entonces, por eso lo más importante que tenemos que hacer, ¿verdad, Uriol? Es trabajar en uno mismo más que en cualquier otra cosa, que en cualquier otra cosa. Bueno, Uriol, ¿y un libro? Que no sean los tuyos, obviamente. Claro que sí. A ver, te cuento, mira, es que leo mucho y te diría 1000, porque tengo como varios, ¿sabes? Igualmente, mira, últimamente, el último que estoy leyendo ahora es de Spinoza, Miguel Spinoza, que es un español, hoy es un hombre, tiene creo que 50 años ya, pero él tuvo cáncer de niño y estuvo en la sala ya como terminales, tal y cual, y estaba con los pelones. De hecho, hicieron una serie que se llama Los Global. Bueno, no me acuerdo. Una serie que hizo también en la tele hace unos años atrás que hablaba de esa experiencia, ¿no? Y él es escritor y escribe libros súper sentidos. Y hay un libro que dice la felicidad que es y habla mucho de esto que hablamos ahora, ¿no? De que la felicidad que es hoy. Y él te dice es hoy, la felicidad es ahora. O sea, todo lo demás es un invento de tu mente. Y lo único que sirve es lo que está pasando en este preciso momento. Así que si quieres ser feliz, vive eso como si fuera lo último, ¿no? Conéctate con lo que haces a un nivel de vibración, porque eso sí depende de ti. Sí. Hay muchas cosas que dependen de muchas variables, pero el hoy, el ahora, esta entrevista, el hablar contigo, el querer mostrar más o menos, depende 100% de mí, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo puedo dar, ofrecer y hacer. El resto son variables
no controlo ni que quiero controlar. Entonces, habla desde ahí. Y es un libro muy bonito. Aparte, es un libro, como dice, ¿no? Que como los sabios o los maestros al final son los niños, he hecho este libro como si fuera un niño. Entonces, de repente hay una página que hay letras súper grandes, hay otra que hay letras pequeñas, es un libro súper dinámico, súper bonito, con muchas frases que te van impactando. Muy bonito. Ay, qué maravilla. Seguro que la recomendación les va a encantar a nuestra audiencia. Uriol, y si la gente quisiera seguir aprendiendo acerca del enneagrama, al que les estamos animando, ¿cómo podría ser? ¿Lo podría hacer contigo? Que me contacte, digo, que me llame, que es de los temas que más me gusta. De hecho, tengo un programa de radio en Radio México. Hacemos un programa con Isabel Cabello, una muy buena amiga mía mexicana, y hacemos cada semana, tenemos ahí por Radio México, tenemos un programa todos los martes que hablamos de enneagrama, desde todas las prismas, desde todas las miradas, súper bonito. Sí, yo le diría, Uriol Cabané, estoy en redes súper activo, me encanta la interacción. Estoy en redes para interactuar, para relacionarme, para conocer gente, para esto, ¿no? Para que de repente conocerte a ti y de repente que se genere esto. Esto es mi gran propósito en las redes. Doy fe de ello. Sí, 100%, me encanta eso, ¿no? La parte orgánica de la red, que mucha gente dice que no existe, pero es verdad, también existe y está ahí, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que no, pero hay un grupo de personas que lo usamos para eso. Y yo les diría que me sigan en redes y que me contacten, y tengo libros, tengo artículos, hago cursos, hago certificaciones, yo de enneagrama hago de todo y me encanta charlarlo y hablarlo. De hecho, como yo trabajo mucho en multinacional, yo tengo un equipo de coach que formo yo directamente, ya hace ya bastantes años. De hecho, y ahora hace 2 años, los últimos, certifico en enneagrama y tengo a 53 personas que he certificado. Digo 53 porque para mí cada caso ha sido muy especial. 53 personas, ahora estoy en las 3 últimas, 53 personas que se han certificado en enneagrama, y muchas, no todas, pero muchas de ellas terminan siendo parte de mis equipos, y cuando yo tengo un proyecto tal, yo siempre el coaching o las formaciones siempre pongo el enneagrama, me lo pidan o no me lo pidan, porque es una herramienta interna para mí que me sirve a la hora de diagnosticar o a la hora de hacer lo que sea. Y muchas de las personas que se certifican conmigo terminan trabajando en proyectos conmigo, y es una manera muy bonita también de no solamente de ser luz, sino de entregar esa luz a otros para que me ayuden con esa transformación, ¿no?, global. Qué bonito, súper lindo. Pues Uriol, si te parece, vamos a dejar aquí en la cajita de información tus redes sociales para que las personas te puedan contactar, todas aquellas personas que quieren seguir caminando hacia el autoconocimiento, porque solo desde adentro es donde realmente podemos lograr la magia afuera. Uriol, muchas gracias, nos encantó este espacio, te tendremos próximamente en otro episodio. Cuando quieras, no tengo problema, ya sabes. Muchas gracias, y a nuestra audiencia una vez más por acompañarnos, y gracias a todos por estar ahí, por querer seguir creciendo, por querer seguir acompañándonos a crear organizaciones más humanas, porque recuerden, el futuro no es de las organizaciones que más tienen, el futuro es de las organizaciones más humanas. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.